Guido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros? Todo ¿Todo bien, bien? todo bien, ¿Todo todo bien. tranquilo? Por ¿Todo ahora tranquilo? sí, por ahora. Hoy sentado y tiene una explicación, porque vamos a hacer un repaso de 100 años de historia de alquileres en la Argentina. Y que realmente se van a sorprender, compañeros, con mucho de esto. En primer lugar, vamos a ingresar a www.diario22.ar, porque allí ya está esta nota específica, ¿no?, de el alquiler. Y que la titulamos Alquileres en Argentina, un viaje hacia la historia de una ley modificada muchas veces en 100 años, y que hoy será derogada, decía, ¿no? Fue derogada. ¿Por qué? Porque alquilar en la Argentina siempre fue una odisea. Ustedes lo saben, compañeros. Creo que encima lo que nos une a los tres en este preciso momento es que los tres alquilamos, ¿no? Sí, Los sí. tres somos alquilinos. Y por eso es que es para hacer un recuerdo. Le voy a pedir paciencia a todos porque voy a arrancar desde el año 1920 con la primer placa, ¿sí? Cuando le voy a pedir si después puedo recuperar el retorno. La primer placa tiene que ver justamente con el inicio de la primer ley en la Argentina. Esa es la tapa del diario. La primer placa es la de 1920 y que justamente fue sancionada en 1921 por Hipólito Yrigoyen para retrotraer los precios que había de alquileres en ese momento a los precios que se manejaban en 1920. A ver, tengo que explicar algo aquí, ¿sí? Porque esta fue una ley que no rigió completamente en todo el territorio argentino, ¿no? Teniendo en cuenta de que todavía estábamos en plena expansión y desarrollo, y que generaba o buscaba dar una respuesta a los problemas habitacionales que había, sobre todo en la capital federal. ¿Por qué? Porque la población de la ciudad de Buenos Aires por aquellos años tuvo un boom y se multiplicó por 17, lo que hizo que obviamente las viviendas escasearan y los precios aumentaran. Entonces, esta ley lo que generó fue retrotraer los precios a 1920 y congelarlos por 2 años, además de también limitar los desalojos por falta de pago, es decir, los propietarios perdieron el derecho de desalojar a los inquilinos que adeudaban en ese momento. Lo curioso de esta ley es que se generó o se mantuvo a lo largo de las siguientes décadas, ¿no? Porque más allá de que Buenos Aires se empezó a expandir, ¿sí?, mucha migración hacia el interior de Buenos Aires y además a los principales centros urbanos de todo el país. Estas migraciones también generaron que la oferta de las viviendas para alquilar sea baja y que además también empiecen a crecer los asentamientos irregulares, lo que hoy conocemos como Villa Miseria, ¿no? Las urbes que estaban alejadas de los cascos céntricos de las principales ciudades de la Argentina. Era un problema completamente habitacional que había en la Argentina. Esta ley se modificó por primera vez después de casi 20 años en 1943. Cuando Juan Domingo Perón era ministro de Trabajo de la Argentina, en uno de los tantos golpes que hubo en nuestro país hacia la democracia, y esa es la siguiente placa, ¿sí? La número 2, que tiene que ver con que Juan Domingo Perón volvió a modificar esta ley bajo decreto, y esta ley rebajaba del 5 al 20% el precio de los alquileres que había en ese momento. Aumentaba la extensión del contrato y directamente anulaba cualquier tipo de desalojo de aquellas personas que no podían pagar. De esta manera, Perón lo que generó, lo que estableció es continuar haciendo que la vivienda sea un derecho de primer orden y aquellos que no tenían casa propia pudieran alquilar con precios que fueran
del 5 al 20% más económicos de los que fueron durante esas décadas hasta 1943, generó una extensión de un contrato y generó la congelación de los desalojos. Pero esto no fue lo único que hizo Juan Domingo Perón. Vamos a la siguiente placa para seguir entendiendo cómo fue mejorando o fue cambiando nuestra ley de alquileres, hoy derogada por Javier Milei. En 1948, el propio Perón, ya siendo presidente de los argentinos, generó la ley de propiedad horizontal. Esta ley dio la prioridad a los inquilinos a comprar la vivienda que alquilaban. Es decir, yo soy dueño, se la alquilo a Miguel. Miguel me la alquila por 2 años. Al año yo decido desprenderme, vender esa vivienda. Algo muy común en esa época, no tan común hoy. Entonces, si yo quería vender, no podía poner el cartel de se vende y buscar el mejor postor, sino que primero tenía que ir a decirle, che, Miguel, quiero vender la vivienda, ¿la querés comprar? Esto es lo que pido. Y así poder tener la prioridad de comprar esa vivienda quien la alquilaba en ese momento. Y además, congeló los precios vigentes. Esto generó que los alquileres fueran con un precio fijo, sin aumento, pese a posibles inflaciones, hasta 1976. Pero, en paralelo a esta ley de propiedad horizontal, también llegó la llamada Ley Nacional de Vivienda. Y estas dos leyes juntas, lo que hacían era favorecer el acceso a la casa propia por parte de la clase trabajadora. Y este congelamiento de alquileres también le permitía a la clase trabajadora poder acceder a un alquiler. Esto se mantuvo así hasta 1976. Poco más de 22 años con precios congelados, con prioridad de inquilinos a comprar sus viviendas, hasta que llegó el golpe militar, cívico-militar de 1976, la dictadura y una primera desregulación total con Martínez de Hoz a la cabeza. La siguiente placa tiene que ver con esto. La dictadura dictó la ley, le gustaba mucho a la dictadura argentina generar la palabra normalización, ¿no? Ley de normalización de locaciones urbanas. ¿Qué sucedió? Descongelaron los precios, congelados durante 22 años, y por primera vez en la historia de la Argentina se dolarizaron los inmuebles. Es decir, no se podía negociar con el dinero de curso legal de la época más mejor dicho, la dolarización. Y esto generó el fin del intervencionismo del Estado. Pero a partir de acá apareció el famoso denominador de el inversor inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? A partir de 1976, alquilar o tener propiedades dejó de ser un derecho y pasó a ser un negocio inmobiliario. Pasó a entrar al mercado gente que empezó a invertir en casas para luego alquilarlas. Esto durante 1976. Vamos a la siguiente placa. Con el fin del intervencionismo del Estado, que justamente es lo que les decía, provocó este cambio de paradigma, quedó desplazada la función social de los inmuebles, la vivienda pasó a ser mercancía y no vista como un derecho, y apareció el inversor inmobiliario, las inmobiliarias, tal como conocemos hoy, aquellos que se dedican al negocio de comprar, vender viviendas. Esto en la Argentina comenzó de forma masiva en 1976. ¿Y hasta cuándo se mantuvo? Hasta 1984. Siguiente placa. Porque allí vuelve la intervención del Estado a través de la ley 23.091, que volvió a prohibir actualizar los valores según los índices que generaran diferencias en el promedio entre el índice de precios del consumidor, que significa IPC, y los salarios de los trabajadores. Es decir, había una norma para poder aumentar el valor de los inmuebles, pero no podía ser distinto al promedio del índice de precios del consumidor y los salarios. Si el índice de precio consumidor era un porcentaje, los salarios un porcentaje, se hacía una ecuación entre ambos y allí salía el porcentaje a aumentar
a partir de esta ley 23.091 que llegó en el 84. ¿Y hasta cuándo se mantuvo esta ley? Pues hasta el 1991, con una ley que hablamos el día de ayer, la ley de convertibilidad. Esta ley prohibió toda forma de indexación, es decir, futuros aumentos. Se volvió a congelar los aumentos. ¿Pero por qué? Porque desapareció paulatinamente la inflación debido a la convertibilidad del peso y la igualación al dólar. Y esto estuvo en vigencia hasta el año 2002, cuando Duhalde, como lo veíamos ayer, derogó la ley de convertibilidad. Y esto generó un problema. Por eso pasemos a la siguiente placa. A partir del 2002, con la derogación de la ley de convertibilidad, volvió a aparecer en la Argentina la inflación, pero también se generaron cambios en la ley de alquileres. La 23.091 seguía estando en vigencia, pero con modificaciones. Allí apareció por primera vez, reapareció por primera vez el acuerdo exclusivo entre partes, sin intermediación de nadie. Obviamente apareció la inflación, pero al mismo tiempo seguía la regulación del Estado respecto a la prohibición de ajustar los precios, ¿sí? Y eso generó un problema. Es un problema parecido al que estamos viviendo ahora, que el dueño no quiere alquilar, porque no quería alquilarlo a un valor menor de lo que creía el mercado que valía en ese momento. Entonces, ¿qué hicieron? Apareció el inicio de la ley de alquileres escalonados. Desde el 2002 hasta el 2020, los alquileres en la Argentina se rigieron de esta manera. Ley de alquileres escalonados. ¿Qué significa la ley de alquileres escalonados? Vamos a la siguiente placa, porque esto lo van a recordar. Tiene un contrato privado, 2 años de extensión, aumentos cada 6 meses, del 15 al 30% como tope, y con montos fijos detallados al contrato. Vos alquilabas por 2 meses y arrancaba, ¿sí? Y me voy a tomar de autorreferencia la primera vez que alquilé en mi vida. Mi primer contrato fue de 7.000 pesos. Me dijeron, 7.000 pesos arrancás, a los 6 meses, es decir, en octubre, porque yo arranqué en abril, pasás a 8.050. 6 meses más, en abril del 2020, otro aumento, en octubre otro aumento, hasta finalizar mi contrato de 2 años. Pero en el contrato estaba detallado el monto que yo iba a pagar. Entonces, cuando alquilé en el 2019, yo tenía una proyección de lo que iba a terminar pagando cuando ese contrato terminara su vigencia. Eso era la ley de alquileres escalonados, que insistieron en plena pandemia debatirla de forma virtual, fuera del Congreso, en junio del 2020, y modificar completamente para... Ya le voy a decir para qué. Vamos a la siguiente placa, porque le voy a explicar esa ley de alquileres del 2020, que tiene una duración de 3 años, de 2 pasó a 3 años, algo que primero los que alquilábamos terminamos ignorantemente festejando, porque decíamos, bueno, está bien, 1 año más para no pensar en alquiler, con un aumento anual. Estamos hablando del 2020, en plena pandemia, no se proyectaba la inflación que hay hoy por hoy, con montos regidos por el Banco Central de la República Argentina, con el índice de precios del consumidor, y el RIPTE es un nuevo nombre que le pusieron, lo mismo, ¿no?, al índice del salario menor, en este caso el salario mínimo vital y móvil, y ese cálculo terminaba por dar el monto de inflación anual y el ajuste anual. Me vuelvo a autorreferenciar. Cuando renové contrato en el año 2021 con el mismo contrato, pasé a pagar de inicio 15.000 pesos. Al cumplirse el año, tuve un aumento que casi pasado los 40%, pasé a pagar 25.000 pesos. Y en abril de este año, con un aumento de casi el 100% por la inflación y por este índice regido por el IPC, pasé desde 25.000 a 44.000 pesos. Y eso fue lo que demostró que esta ley terminó siendo perjudicial para el inquilino y muy, muy beneficioso para los dueños de los alquileres. El tema es que la inflación
En mi caso, por ejemplo, de abril para acá, se modificó un montón y por ahí el precio de la vivienda, muchos de los que alquilan, a muchos locatarios le quedó por debajo del valor real que hoy tiene el mercado. ¿Qué sucedió? En este año 2023, poco tiempo antes de las elecciones, al Congreso se le ocurrió volver a debatir la ley de alquileres para integrar o generar algunos cambios. ¿Qué intentaron hacer? Poner una duración, bajar de 3 a 2 años nuevamente la duración del contrato, algo que en diputados se aprobó, pero que después en el Congreso, en Senado se rechazó y finalmente quedó establecido en 3 años. Lo acomodaron como que podía ser un acuerdo entre partes de firmar 2 o 3 años. Un aumento semestral a través del índice de casa propia, que esto es la variación salarial con las sumas de precios, es decir, la variación del aumento del salario mínimo vital y móvil respecto a la inflación. Imagínese, con una inflación de 20 y pico % mensual de octubre a noviembre, de noviembre a diciembre, se proyecta un aumento del 40% en inflación en enero y en febrero. Estamos hablando de un incremento desconsiderado del valor del alquiler. Entonces, hace instante ustedes los veían en el puesto número 1 de 350 cambios que va a hacer a través de un DNU ómnibus el gobierno de Javier Milei. Estuvo la ley de derogación de la ley de alquileres, la derogación total de esta ley de alquileres. ¿Qué dice esta derogación de ley de alquileres? Presta atención. Primero, retrotrae a la época de la dictadura el tema de las monedas, porque desde 1984 hasta ahora estaba prohibido firmar contratos de alquiler en moneda que no sea la de curso legal argentino, es decir, en pesos. No se podía hacer en dólares. Ahora se puede hacer en cualquier moneda. Si de repente hay el dueño de un edificio en la Argentina es brasilero y quiere alquilar en reales en Argentina sus departamentos, los puede hacer. Puede ser real, puede ser dólar, puede ser euro, puede ser yuan, puede ser lo que sea. La moneda no estará más regulada, podrá llegarse a un acuerdo entre partes sobre el tema de cómo pagar respecto a qué moneda pagar. Lo dijo también recién en una de sus derogaciones, en uno de los cambios que va a realizar, que acuerdo que se tome en una moneda, deuda que se deba pagar en esa moneda, y esto abre un interrogante tremendo porque no se escuchó, por lo menos en esos 30 puntos, una cuestión que tenga que ver con el cepo. Hay mucha gente que según las regulaciones del Banco Central no tiene acceso a esa compra de $200 mensuales, así que ¿cómo va a pagar un contrato en dólares cuando no tiene acceso en dólares? Ahí es un problema que tendrán que resolver. Los inquilinos además deberán pagar expensas ordinarias y extraordinarias. Y esto es un problema muy grande, porque si una estructura del edificio deba generar una reparación, significa que entre todos los inquilinos de ese edificio deberán abonar el costo de esa reparación, llamada expensa extraordinaria. Las expensas ordinarias son las que conocemos todos, ¿no? Las que de alguna manera genera que tengamos el día de hoy, aparte del valor del alquiler, tener que pagar una cifra más. Y estoy buscando acá, ¿sí?, una cierta cantidad de cuestiones que tienen que ver con esta derogación que se va a incluir. Lo van a terminar generando, lo van a terminar generando y lo van a terminar explicando, pero que el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados terminó por confirmar, ¿no? Se había confirmado. Entonces el puesto número 1 de lo que dijo Milei fue la derogación de alquileres. ¿Qué otras cuestiones se van a cambiar? Es la garantía. Cualquiera puede ser garante, se universaliza el seguro de caución. Esto es algo que podría generar problemas a quien alquila. Y acá viene la parte que realmente nos preocupa a aquellos que alquilamos. Porque el depósito de garantía para ingresar a un alquiler será de 2 meses. Y podrá ser en dólares también. Y podrán devolverlo recién a los 60 días de haber finalizado el contrato. Es decir, si su contrato vence en marzo, 60 días después
le van a recién devolver lo que usted pagó al inicio del contrato como garantía. Es una cosa que no queda muy justa, ¿no? Entre las partes, siempre ganando el dueño del inmueble. Y además también ya no habrá la posibilidad de establecer un correo electrónico de contacto entre inquilinos y propietarios, tendrá que ser todo hecho a través del papel. Y lo peor de todo es que los ajustes, los aumentos, no tendrán un índice en qué basarse. Es decir, podés arrancar alquilando en 10.000 pesos, al siguiente mes, al cumplirse 30 días, el dueño puede decirte ahora me pagás 12, a los 30 días siguientes podés pagar 14, y esto puede estar influido a través de cualquier índice, sea la inflación, sea el precio del dólar, sea la nafta, cualquiera sea el aumento que haya, y el dueño entienda que necesita un reajuste, lo puede hacer en cualquier momento. No será semestral, no será cuatrimestral, no será anual, puede ser de mes a mes. Esto fue de alguna manera repaso de una ley que hasta 1973 buscaba traer soluciones habitacionales a un derecho primario de cualquier persona, que es la vivienda digna, y que desde el 76 para acá pasó a ser un negocio inmobiliario, y que claramente con la derogación de la ley de alquileres propuesta por Javier Milei generará o dejará la pelota del lado de los dueños, de aquellos que son dueños justamente de la propiedad. Entonces, desde la dictadura hacia la actualidad, la vivienda argentina se convirtió en una mercancía cuando tiene que ser un derecho, y una vez más se terminarán poniendo por encima los intereses del mercado inmobiliario, y vamos a quedar desamparados los millones que tenemos que alquilar en todo el territorio nacional. Último dato, según el último censo, 3 millones de casas están deshabitadas en la Argentina. 3 millones. Y hace unos días salieron a decir que se había elevado la oferta de alquileres en el país. Claro, el dueño ahora dice, ahora sí puedo negociar y pedir lo que yo quiero, entonces vuelvo a poner en alquiler, cuando durante muchos años muchos incluso decidían tener sus casas vacías sin utilizar para no entrar en alquileres que a priori entendían no les convenían. Por eso aumentó la oferta. Veremos qué sucede con la demanda, cómo se desregula el mercado inmobiliario y qué pasará para los millones que alquilamos en este país. Perfecto, Guido, excelente. Obviamente que al desregular esto, también los propietarios van a tener en cuenta la realidad de cada... Tendría que tener en cuenta la realidad de cada inquilino. Va a haber. Va a haber demanda, va a haber oferta, como lo decía Guido, porque obviamente no venían alquilando, esperando esta definición del presidente de la Nación. Pero bueno, cuando más aumentás, menos chances tenés de alquilar, más Exacto. en este contexto económico, por lo menos en los próximos meses, esperemos que sea lo antes posible. Pero bueno, uno nunca sabe qué puede pasar con nuestra economía, por lo tanto, yo creo que hay una cuestión de choque de intereses entre el propietario, que quiere sacar la mayor tajada, y el inquilino, que obviamente en muchos casos está con la imposibilidad económica de poder llevar adelante un alquiler. Tendrá que reinar también la sensatez, ¿no, Miguel? Porque si de repente todos los dueños se enloquecen con que quieren alquilar en precio dólar o a billete dólar, y por lo menos hasta que el cepo cambiario y los argentinos no puedan acceder libremente a cualquier moneda, como pretende este gobierno, y por ahora no ha mostrado sus cartas de cómo lo logrará, no podrán tener una demanda que pueda hacer pie y ponerle el pecho a ese pedido de pagar en dólares, y deberán seguir pagando en pesos. Y eso, de un contrato en pesos, hará que todos los meses el inquilino no sepa cuánto tenga que pagar. Por eso.